Yo no quiero limpiar es una historia que enseña a los más pequeños la importancia del trabajo en equipo y que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias. Estos y otros valores son parte de la moraleja de este cuento creado para suplir la falta de literatura infantil en lengua de signos. El avión se movía de una forma rara. Hace aproximadamente 2 o 3 años, una compañera del colegio me dijo, por favor, ¿podrías inventar algún cuento? Porque nosotros siempre tenemos que adaptar los cuentos a la lengua de signos y preferimos, tener un cuento que sea directamente creado en lengua de signos. Entonces lo pensé y me pareció una buena idea y por eso inventé este cuento con una temática acorde a la igualdad entre niños y niñas. Lo que empezó como un recurso para el aula fue evolucionando durante el confinamiento. Lourdes empezó a trabajar con un equipo de amigos que aprovecharon ese tiempo para sumergirse de lleno en el proyecto. No podían reunirse de manera presencial, pero iban intercambiando bocetos e ideas que presentaron a una editorial. Cuando hemos conseguido terminar el cuento me he sentido aliviada, pero el proceso hasta llegar a eso ha estado dividido entre el sufrimiento y el disfrute. Disfrutar porque el equipo responsable de todo, Jaime montando el vídeo, Gema poniendo su voz, Paco, el responsable de la editorial, y Lola con sus dibujos, entre todos, hemos colaborado aportando nuestras ideas para mejorar cosas. Eso lo hemos disfrutado mucho, pero también hemos sufrido porque había cosas que no terminábamos de conseguir y se nos echaba el tiempo encima. Entonces, bueno, cuando lo hemos logrado terminar, el resultado es maravilloso. Y más aún porque pensamos que es un cuento no solo para niños, también para profesores y para que las familias puedan trabajar. Es un libro que tiene las características que siempre hemos buscado en la editorial, y es que, aparte de una calidad, además hubiera algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, pues tiene unos valores, unos mensajes para los niños de trabajo en equipo, de igualdad de niños y niñas, y además dirigido a un público objetivo pues con el que nunca habíamos trabajado, como es el de los niños sordos. Lourdes cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el campo de la enseñanza a niños y niñas sordos, y todos sus conocimientos los pone en práctica en este proyecto. Yo cuando escribí el cuento pensaba siempre en los niños y las niñas sordas y en lo que era prioritario para ellos, como unos dibujos atractivos y unas frases claras escritas con letras mayúsculas y con conceptos fáciles de entender. Siempre teniendo en cuenta que mi objetivo fundamental es la lectoescritura. Es un tema que me preocupa y quiero dar más facilidades a los niños y niñas sordos para acceder a la lectoescritura. Creo que para escribir no se tiene una sensibilidad especial por el hecho de ser sorda, creo que no, pero sí que es verdad que la sensibilidad de ser sorda me ha hecho entender que necesito dar más facilidades, aportar más detalles visuales, más cercanía para compartir, para entender a otras personas que tienen dificultades de comprensión. Cuando escribes o hablas de algo que lo has vivido en tus propias carnes, que lo has vivido a partir de tu propia experiencia, evidentemente el mensaje, cómo lo transmites, da otra credibilidad, da otra claridad. Es un mensaje mucho más directo, más sincero y transmite verdad. Entonces el hecho de que ella, Lourdes, sea sorda, pues es fundamental. Por otra parte, la colaboración que ha habido con ella ha sido fantástica, fácil, fluida, como con cualquier otro autor. Poco a poco y trabajando en equipo, tal y como se enseña en la historia, fueron dando forma a este cuento donde la lengua de signos es fundamental para acercar la lectura a los niños y niñas sordos. Una de las cosas que me apasionan de este cuento es que vale para cualquier persona sorda u oyente porque está adaptado para lectores sordos y además tiene un código QR que se puede capturar con el móvil para ver un vídeo en lengua de signos que tiene efectos visuales, dibujos que se mueven y que pueden ver lectores sordos y oyentes. Hay una voz en off que no es una traducción, sino que es una narración. No va siguiendo la lengua de signos y traduciendo lo que dice, sino que es una narración para niños.
Gema lo ha hecho muy bien, porque ha pensado también en los niños oyentes. Yo no voy a limpiar. ¿No veis cómo tengo mi melena? Tengo que ir a la peluquería ahora mismo. La experiencia muy positiva desde mi punto de vista, yo he aportado un pequeñito granito de arena y pienso que está muy bien poder integrar en un cuento físico esa narración oral y en lengua de signos compaginada. Darle voz a un cuento que los niños sordos van a ver signado puede unir un poco los dos mundos, ¿no? De la lengua oral y de la lengua gestual, en este caso de la lengua de signos española. La dificultad que tiene en un vídeo de este tipo es que la persona se vea de suficiente tamaño, que los signos se vean claramente, que se puedan interpretar, pero a la vez que el fondo, que el dibujo, que la imagen siga teniendo protagonismo. Entonces, encontrar el equilibrio entre el tamaño del dibujo y el tamaño de la persona es lo más difícil de lograr. El código QR con el vídeo en lengua de signos está al comienzo del cuento. Al final, pensando en sus compañeros profesores, incluye actividades y juegos para que puedan usar este material para trabajar desde distintas áreas. Estaban por todas partes. Este cuento no es solo un cuento, tiene unos objetivos finales, sobre todo enseñar que el trabajo entre todos, la colaboración, es importante. Pero además hay otros temas importantes como son los valores, las emociones y otros muchos puntos que también se trabajan. Por eso, cuando se termina el cuento, al final hay anexos que son recursos para profesores y para familias que quieren trabajar sobre estos temas, como parte de la socialización en el área del lenguaje o en la de valores. Y se puede trabajar todo esto con actividades porque ni solo es un cuento ni tiene una única finalidad, hay más. Derribar barreras entre niños sordos y oyentes, fomentar la lectura y eliminar prejuicios sobre la igualdad entre hombres y mujeres son algunos de los valores por los que este cuento es un gran regalo y además también es una compra solidaria. Todos los derechos de autor han sido cedidos al Colegio El Sol, un centro de escolarización preferente para alumnos sordos con más de 20 años de trayectoria como escuela inclusiva. Colorín colorado, este cuento ¡Ya lo ha acabado! ¡Bien!